Gloria al Señor, Dios los bendiga. Nada como la presencia de nuestro Dios. Amén. Dios es incomparable. Amén. Él es sublime. Alabado sea el nombre de nuestro Dios eterno. Quiero invitarle, por favor, que me acompañe en el libro de Filipenses, capítulo 3, por favor. Filipenses, capítulo 3. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Si lo tiene, póngase de pie, por favor, y vamos a leerlo. Démosle lectura. De esta manera yo lo voy a leer. Usted me sigue con su mirada, por favor. Filipenses 3, 13. Aleluya. Dice la palabra: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, por tu presencia. Porque sin ti, Señor, nada de esto tendría sentido, porque esto se trata solamente de ti. La reunión, el congregarnos, nuestros hermanos que están en sus casas, Señor, todo se trata de ti. Hoy te pedimos que tu presencia, tu palabra ministre nuestras vidas, nos dé dirección, Señor. Hable, Señor, al corazón, Padre, y produzca cambios. Dame la sabiduría, Señor, para expresar las ideas de tu palabra de manera correcta, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Aleluya. Estas palabras fueron escritas, ¿sí?, por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, mire, que conocía muy bien lo que el pasado, ¿sí?, el pasado de la vida de uno, de alguien, es capaz de provocar en el presente, ¿sí? ¿Cómo modifica lo que hemos hecho en el pasado? ¿Sí? Dicen por ahí que ahorita somos en el presente el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Pero no solamente modifica el presente, sino modifica el futuro también. Y Pablo conocía muy bien esto. Pablo tenía un pasado terrible como pocos, ¿sí? Tenía un pasado tan fuerte, tan terrible, que pudo provocar en él varias cosas, en el apóstol Pablo. Por ejemplo, su pasado pudo provocar que Pablo dejara de perseverar en Cristo, ¿sí? Pudo provocar que ya no sirviera a Dios en algún momento. Pudo provocar que se amargara. Y pudo también provocar que perdiera las bendiciones de Dios, entre otras muchas cosas. Solo estamos hablando del pasado de Pablo, el peso de lo que había sucedido en su vida. En ocasiones, hermanos, hay ciertas cosas del pasado que suelen convertirse en algo una carga muy pesada de llevar. Un lastre demasiado pesado, hermano. Recordemos que, y vamos a hablar un poco del pasado de Pablo. Pablo no siempre fue cristiano. Y lo encontramos en el capítulo 9 de Hechos, de cómo cuenta cómo aquel joven, Saulo, un joven judío, ¿sí?, que en aquel tiempo pues era conocido como Saulo, se dedicaba a perseguir a los cristianos. Saulo estaba molesto en esa época por la expansión que estaba teniendo a su alrededor el cristianismo. Había una molestia en su interior de que cada vez había más cristianos,
de que cada vez se predicaba el evangelio del Señor Jesucristo en más lugares. Por eso es que Saulo, que es Pablo, un día decidió salir a combatir el cristianismo y tenía un solo propósito: destruir a los cristianos. Imagínense. Qué fuerte, o sea, no era nada más que había hecho cosas feitas o que... No. Pablo había intentado destruir el cristianismo. Él quería acabar con el cristianismo. ¿Considera usted, hermano, esto como un pasado por el cual uno debería sentirse mal? Yo creo que sí. Y le voy a decir por qué. Mire, una cosa es lastimar a los hijos de Dios, que era lo que hacía Pablo. Pablo los lastimaba literalmente. No crea que nomás les decía cosas feas y levantaba una murmuración, una crítica y ya estaban los cristianos ahí, o no los saludaban y ya Pablo ya con eso les hacía una mala cara y ya estaban ahí ofendidos. No. Olvídese de eso. Pablo literalmente los metía en la cárcel, hacía que los golpearan y hasta los mataran. ¿Sí? Así que yo creo que era suficiente causa como para que Pablo tuviera el peso de su pasado siguiéndolo y tal vez hasta atormentándolo. Y si bien es cierto que es terrible lastimar gente, no se diga lastimar a los hijos de Dios, obviamente, por otros hijos de Dios o por personas que por ser hijos de Dios o por ser siervo de Dios están buscando tu destrucción para que ya no seas hijo de Dios, para que ya no seas siervo de Dios, pero sin demeritar ese sufrimiento de la gente. Por encima de eso, imagínese todavía ir en contra del mismo Señor Jesucristo. Era lo que Pablo estaba haciendo. Hechos 9, capítulo 9, verso 4, ¿qué dice? Hechos 9, 4. Dice, lo voy a leer. Aleluya. Es del momento cuando el Señor Jesucristo se aparece a Saulo y vemos qué es lo que sucede. Dice, y cayendo en tierra, o sea, Saulo cae en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién estaba hablando? El Señor Jesús, Cristo mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Saulo? ¿Acaso el Señor Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué persigues a mis siervos, a mis siervas? ¿Verdad que no? ¿A quién estaba persiguiendo? Cuando alguien atenta en contra de un hijo de Dios, en contra de un siervo, una sierva de Dios, de veras no sabe con quién se está metiendo. ¿Sí? No sabe con quién se ha metido. Porque se ha metido con el propio Señor Jesucristo. Pablo era enemigo del Señor Jesús. Fíjese, era enemigo. Y a quien perseguía era al Señor Jesucristo. ¿Qué pasado tenía Pablo, no cree? Qué difícil. ¿Sí? Ahora, tratemos de imaginarnos a Pablo ya después de haber entregado su vida a Cristo. ¿Qué tanto no le podrían esos años, esas muertes? ¿Vendrían a su memoria el recuerdo de esas caras, de esos ojos cerrándose por última vez de los cristianos que asesinó? ¿De las familias rogando
¿sí? Cuando se llevaban al esposo, a los hijos, a la hija, a la esposa, por causa de ser cristiano. ¿Vendrían a la mente de Pablo esas cosas del pasado? Yo no lo sé, pero vamos a ver ahorita. Pero el Señor Jesucristo perdonó a Pablo, ¿sí? Y no solo eso, sino que también lo llamó, lo escogió para ser el instrumento por el cual usted y yo hoy, ¿sí?, hemos conocido que Jesucristo es el Señor y único Salvador. Fue a través de la vida del apóstol Pablo que usted y yo conocemos eso. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Ahora, Pablo no permitió que el pasado controlara su presente ni su futuro. ¿Sí? Pregunto, ¿acaso alguien podrá controlar esto? Es decir, ¿acaso el hombre tiene la capacidad de sanar por sí mismo su alma y así liberarse de las heridas, la amargura, las depresiones y todo aquello que afecta la vida de una persona para que no afecten su presente y su futuro? ¿Alguien tendrá la capacidad de hacer eso en sí mismo? La respuesta es no. Y aunque la psicología diga que sí, y los que practican la meditación trascendental, el yoga o la yoga, ¿qué es? ¿La yoga o el yoga? La yoga, lo que sea, no sirve para lo mismo, para nada, ¿sí? Y cualquier otro tipo de filosofía humana podrán decir que el hombre puede sanarse a sí mismo, pero eso es mentira. Eso es mentira. Ni el positivismo, yo escuchaba a alguien decir, hablando acerca del perdón, es que necesitas perdonarte a ti mismo. Discúlpeme, eso no existe. O sea, ¿cuándo me ofendí? Como para perdonarme a mí mismo. ¿Sí? Yo puedo ofender a otros y puedo ofender a Dios. Pero todavía ponerme más de víctima y decir, ay, es que yo me voy a perdonar. Ni eso podemos hacer, hermanos. Porque solamente hay uno que perdona. Es el Padre y es a través de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, todas esas filosofías, y permítame decirle que algunas de esas filosofías se han metido dentro de la iglesia cristiana. Qué triste escuchar a cristianos y aún hasta ministros hablando de la autoestima, ¿sí? Hablando del subconsciente, cosas que inventó la psicología, como eso de perdonarte a ti mismo. Discúlpenme, todo eso es son filosofías humanas y hasta satánicas. Todo eso son cosas, son mentira. Mire, solo la obra del Señor Jesús en la vida del hombre puede lograr la sanidad del alma. Usted y yo no nos podemos sanar a nosotros mismos ni entre nosotros. Solo Cristo y su obra es el único que puede sanar el alma. Solamente su poder puede cambiar el alma, restaurarla, como dice su palabra. Es más, hacerla de nuevo. Aleluya, alabado sea su santo nombre. Yo alabo al Señor Jesús porque cuando Él toca el corazón, la vida no es la misma. Después de que el Señor Jesús toca, después de que el Señor Jesús habla, después de que Dios toca la vida del hombre, el hombre jamás es igual. Pero entonces alguien podrá decir, pero pues yo le entregué mi vida a Cristo y aún hay heridas del pasado que me afectan profundamente. Porque es cierto, ¿a poco no? No hemos pasado cosas ya siendo cristianos en las cuales hemos sido lastimados, hemos sido traicionados, hemos sido abandonados, ¿sí? Perseguidos, tal vez no como lo hacía Pablo, pero sí perseguidos por gente
en sus murmuraciones, en sus estrategias, en sus planes para destruir tu fe, para destruir el ánimo de que tú busques a Dios. Tus propios pensamientos van en contra de tu fe. ¿Sí? Somos perseguidos. Y a veces ha habido situaciones en que la misma gente, las circunstancias y personas han lastimado nuestra alma, han lastimado nuestra vida, nuestro corazón. ¿Podremos ser sanados nosotros mismos? Ya lo dijimos, no. Pero somos cristianos, ¿cómo es posible que seamos ahora lastimados? ¿Cómo es posible que haya heridas en un cristiano? ¿Las habrá? ¿Sí? La palabra de fe, la falsa doctrina de la palabra de fe, de aquella de que yo decreto que en mi vida todo es éxito, yo decreto que en mi vida todo está bien y no tengo nada no sé, de enfermedad, y todo eso son cosas satánicas que se han introducido a la iglesia y son falsas doctrinas. Ni aún gestionándose con ese tipo de cosas, hermanos, un alma puede sanar. ¿Sí? Ni diciéndolo, yo soy libre de toda amargura, la desecho en el nombre de Jesús. No, desecho, o sea, yo quito no, Señor Jesús, sana mi alma y perdóname por haber permitido que crecieran raíces de amargura. Tenemos que ir al Señor para todo. En el momento que usted y yo hacemos una oración declarativa, con esa intención de que es que yo soy el que tengo el poder, así que yo con mi boca digo que así es, y no tomamos en cuenta a Dios, más que como si fuera nuestro mandadero, ¿sí? Dios no escucha esas oraciones, porque el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y no dice nada más, no dice, tú declara y yo te obedeceré. No, son cosas muy distintas. Entonces, quiero que queden estos puntos muy claros. Necesitamos entregarle nuestra vida a Cristo para ser transformados y sanados. Pero una vez que ya somos cristianos y que somos hijos de Dios, ¿podrá entonces un hijo de Dios ser lastimado? ¿Podrá ser herido? Sí, hermanos. Hay cosas que afectan. Y que es cierto que vamos a Cristo, pero también Pablo nos enseña que el Señor Jesucristo ya hizo su parte para liberarnos y sanarnos. Pero usted y yo tenemos también nuestra parte, pequeña, pero siempre hay algo que Dios deja para que usted y yo le obedezcamos y entonces Él manifieste, ¿sí?, su poder. Mire, regresemos a Filipenses 3:13. Vamos a ver qué nos dice Pablo respecto a este punto. ¿Qué nos corresponde a usted y a mí? ¿Qué nos corresponde? Filipenses 3:13, regresamos. Fíjese, aquí está algo bien hermoso. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y aquí viene. Fíjese, si se fija, dice, una cosa hago y luego vienen 2 puntos. ¿Sí viene ahí en su Biblia así? Ahí va. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿A qué le suena esto? ¿Olvidar qué? El pasado. No es de que, ya olvidé que atrás está la batería. No. Las cosas que hemos vivido. Esto suena relativamente fácil. Incluso habrá cristianos que puedan afirmar que ya lo hicieron. Pero es complicado cuando se trata de cosas que otras personas te han hecho a ti. Es complicado olvidar cuando alguien muy cercano, sobre todo a tu corazón, te ha lastimado. Y este punto, olvidar lo que queda atrás,
Pero no dice solamente olvidando lo que queda atrás, dice olvidando ciertamente. O sea, pongámoslo a nuestros días, olvidando de veras. ¿Sí? No pretendiendo que olvidamos. No. Realmente dejando el pasado en el pasado. Y no estarlo trayendo y infringiéndonos un dolor, un pesar. No. Es olvidando de veras lo que queda atrás. Olvidando de veras el pasado. Esa es la idea que dice Pablo. ¿Por qué es importante esto? Porque este punto es el requisito para obtener lo que realmente a usted y a mí nos interesa. Seguimos leyendo. Dice, extendiéndome a lo que está delante. ¿Sabe qué es lo que nos interesa a usted y a mí? Extendernos a lo que está delante. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vamos a enfrentar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a ser de nuestra vida? Es común cometer el error de pensar que las cosas del pasado o las cosas que nos hicieron en el pasado no nos afecta y ya las olvidamos. Eso, hermano, es tan común en la vida de los cristianos, ¿sí? Pero el problema es que cuando vemos que nuestra vida está estancada espiritualmente, no sabemos qué es lo que está sucediendo. Decimos, algo está pasando y habrá gente que le echa la culpa, no sé, a la familia, a la economía. Su vida está estancada, su vida es una vida monótona, sin sentido. Sin emociones agradables en el alma, solamente esperando que se haga de noche, dormirse, sin ganas de levantarse, o se levanta para trabajar y se convierte como en una rutina y no hay un sentido de nada. Mire, ahorita las fiestas están a todo lo que dan. Uy, no. Mañana, ahorita, y andamos todos emocionados, y gloria a Dios, eso es muy bueno. Espérese dentro de 3 o 4 días. Ya que pase la emoción de todas estas fiestas, ¿sí? Y que venga la realidad, sin todas estas emociones, donde viene una resaca emocional. Y permítame compararlo así. Cuando alguien se embriaga, ¿cómo anda? ¿Triste? No, hombre, anda, decimos aquí, ¿verdad? En México, anda bien happy. ¿Sí? Anda, pero no, hombre, y anda el otro, ¿verdad? Ta. Y ahí andan para allá, y vente, ¿sí? Y al otro día con la resaca, ¿cómo se sienten? ¿Con la misma alegría? Se sienten peor que antes de empezar a tomar. Lo mismo sucede en estas fechas. Las primeras 3 semanas de enero, suicidios, peleas, divorcios, infinidad de situaciones difíciles. Cosas muy fuertes. ¿Por qué? Pues porque hay gente que no tiene a Cristo, pero ¿qué sucede en los cristianos cuando pasa esto, hermanos? ¿Podrá acaso suceder? Sí. ¿En qué situación? Cuando un cristiano está estancado. ¿Sí? Ya pasó lo emocionante y ya no tiene nada hacia adelante. Todo lo que está viendo es recordando el pasado, que su vida, que no ha hecho nada, que cómo sufre, que no está extendiéndose hacia adelante. Como cristianos nos es necesario, indispensable, lo que dijo el apóstol Pablo, extendiéndome hacia delante. Espiritualmente no podemos estar estancados.
¿Sí? Cuando alguien está estancado espiritualmente, va a desarrollar varias cosas, y quiero que ponga atención en esto. Solo son unos puntos, hay más. Pero por ejemplo, un cristiano que está estancado espiritualmente, número uno, le falta una verdadera relación con Dios. ¿Sí? Y estoy hablando de orar más de las 3 veces que comes al día. ¿Oras todos los días? Sí. Y dices por dentro, cada vez que voy a comer, y eso sí te acuerdas. Una verdadera relación con Dios. ¿No la tienes? Estás estancado espiritualmente. Número 2, otra cosa que desarrolla el cristiano que está estancado espiritualmente, se aleja de la iglesia. Se aleja de la iglesia. Viene un distanciamiento de la congregación y más específicamente de los pastores. Mire, ya nomás andan haciendo algo malo y se desaparecen, pero como que, ahora sí que, como esos que traen una cápsula, ¿verdad? Y que nomás le hacen así, avientan humo. ¿Sí? Y ya cuando voltea el pastor, ay, ya se desaparecieron. 3, reacciones carnales fuertes ante problemas o personas. ¿A qué me refiero? Enojos, gritos, odio, chisme, calumnias. ¿Sí? Esa es otra cosa que el cristiano que está estancado espiritualmente desarrolla. Y por último, y hay muchas más, número 4, frustración en la vida de esa persona, de ese cristiano, porque las cosas no le salieron como pensaba, como quería que salieran, ¿sí? O como él se sentía o ella se sentía o se siente merecedor de que le salgan. Yo me merezco más, no lo dicen, pero lo piensan, y sus palabras, sus acciones. Hay un enojo en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra del pastor, de quien guste. ¿Por qué? Porque las cosas en su vida van mal. ¿Por qué? Porque están espiritualmente estancados. Mire, para salir de ese hoyo necesitamos olvidar el pasado, dijo el apóstol Pablo. Y eso no va a suceder si no perdonamos. El pasado, en cuanto a, cuando nos referimos al pasado como un problema, es decir, a las cosas que nos lastimaron, a las cosas que traemos arrastrando del pasado, no hay manera de liberarnos si no hay perdón de por medio. ¿Sí? ¿Por qué nuestra vida pasada ahora es distinta a la vida que tenemos hoy? ¿Qué hubo de por medio? Perdón. ¿De parte de quién? De Dios. Obviamente. Igual nosotros para poder salir de aquel pasado que nos atormenta, que nos tiene estancados espiritualmente, que te tiene deprimido, que te tiene enojado, enojada, y que le estás echando la culpa a medio mundo, y que por la culpa de la mitad del universo, ¿sí? Es que eres la persona más infeliz del mundo y le echas la culpa hasta a los vecinos que ni saben cómo te llamas. Pero por culpa de fulanita y de fulanito, yo esto y yo aquello y bla, bla, bla. Es simplemente porque tu alma está enferma. ¿Sí? Y necesitamos perdonar. Mire, en otras palabras, para poder avanzar en nuestra vida, es decir, extendernos hacia adelante, lo que dijo el apóstol, es necesario estar libres de aquello que contaminó nuestra alma en algún momento del camino. Lo vuelvo a decir, para avanzar o extendernos hacia adelante es necesario estar libres de aquello que contaminó nuestra alma. El Señor Jesús ya nos ha hecho libres de eso.
Pero nosotros también tenemos esta parte. Lo que sea que haya sucedido, no importa de quién se trate, no importa si fue justo o si fue injusto, si fue una situación laboral, familiar, económica, ¿sí? O hasta de la misma iglesia, porque hasta en la iglesia, créame que hay situaciones complicadas, y aquí mismo Pablo nos habla de esto, hermano, ¿sí? No importa la situación, la solución, hermanos, es exactamente la misma. Necesitamos el perdón de nuestro Dios. Y necesitamos aprender a perdonar. Es tiempo de avanzar, hermanos. Estamos a punto de cerrar la puerta del 2020 y abrir la del año 2021, si es que Dios nos presta vida, si Dios lo permite. ¿Qué cosas van a suceder? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que en todo momento Dios estará con aquellos que le buscan con un corazón libre de resentimientos, libre de amarguras, libre de heridas. Y no lo digo yo, mire lo que dice la palabra, Mateo 5:8. Aleluya. Mateo 5:8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, ¿porque qué? Porque ellos verán a Dios. No sé usted, hermano, pero yo quiero ver a Dios en medio de las bendiciones, pero también en medio de los momentos difíciles. Yo quiero ver a Dios. En pocas palabras, ver a Dios en todo momento. Pero para esto es necesario que yo presente mi vida y corazón a Dios, pidiendo perdón, pero también perdonando. Dejando atrás las cosas que pasaron y concentrándonos en perseverar, haciendo lo que es agradable delante de Dios. Mire lo que dice la palabra ahí en Filipenses 3:13. Ya vimos lo que es olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Son dos cosas muy importantes, pero la más importante se encuentra en el verso 14. Prosigo a la meta. Aleluya. ¿Sabe cuántos hermanos no están prosiguiendo a la meta? Tal vez están yendo a la iglesia, tal vez creen en Dios, tal vez hay muchas cosas que están haciendo, pero realmente hace muchos años hubo préstame tu Biblia, por favor, Daniel. Hubo un candidato a la presidencia que era corredor de no sé si de maratones o no sé de qué, Roberto Madrazo, ¿se acuerdan? Y que fue a hacer una carrera, no me acuerdo a qué lado, ¿verdad? Un país. ¿Supieron de eso? Que iba en la carrera, ¿sí? Y la carrera no recuerdo de cuántos kilómetros era. Y él se salió en un lugar y no sé bien si agarró un taxi, lo llevaron en carro o agarró el metro, no sé qué hizo, pero fue y llegó allá mucho más adelante, ¿sí? Y llegó a la meta, ¿sí? Pero eso, hermano, créame, eso no es, en las cosas de Dios no se puede hacer eso. Y hay hermanos que tratan de hacer eso.
Tratar de hacerle trampa a Dios, hermano, créame que no. Si este señor fue descubierto y fue descalificado, pues qué triste, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos caer en eso. Tenemos que proseguir a la meta. Hay hermanos y hermanas, hay cristianos que no están prosiguiendo a la meta, se están congregando. Tal vez medio buscan a Dios, tal vez creen mucho en Dios, tal vez medio oran, pero no están prosiguiendo a la meta. La meta se les perdió desde hace mucho. Quisieron tomar un atajo y eso te descalifica delante de los ojos de Dios. No hay, hermano, no hay cómo nosotros podamos avanzar sin perdonar. Y tal vez, te decía hace unos minutos, tal vez hemos sido atacados, tu vida ha sido lastimada, tu corazón, tu alma, aún tal vez hasta por gente cristiana, ¿sí? Tal vez hasta por gente que, bueno, lo hizo sin darse cuenta. Tenemos que considerar esta situación, hermano, también. ¿Por qué? Porque Satanás tampoco descansa. Pero también, hermanos, habrá gente que nos puede estar escuchando y que a lo mejor dejó de congregarse hace años o en alguna iglesia como consecuencia, ¿sí?, de haber sido lastimado por alguien que se decía ser de parte de Dios. Mire, el apóstol Pablo, y veamos un poco el contexto con el que comienza hablando esto, ¿sí?, en Filipenses capítulo 3. Pablo está diciendo que él deja todas las cosas atrás. ¿Cuáles cosas? ¿A qué se refiere? Mire de quién está hablando, Dice el verso 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y luego comienza a hablar de unas personalidades que existen en las iglesias y que siempre hay en la iglesia de Cristo en general y que hay unas u otras en las iglesias locales. Les dice a los hermanos de adentro, y está hablando de gente dentro de las iglesias, guardados, cuídense de los perros. Y no le está diciendo de manera grosera perros a los hermanos, sino se refiere en cuanto a que al ataque, ¿sí?, a lo que produce un perro. ¿Cómo se defiende un perro? Mordiendo, ¿sí? Cuidado con aquellos hermanos, ¿sí?, que te muerden. A lo mejor no de veras, pero sí, mira, tienen unos colmillotes así para hablar, para decir. Y luego dice, también, o sea, cuídense, guardaos o cuídense, ¿de quiénes? Wow. ¿De los malos cristianos? No. Está hablando de obreros, liderazgo dentro de la iglesia. Cuídense de los malos obreros. ¿Hay malos obreros? Sí, los hay. Y luego fíjense todavía, va más allá. Guardaos o cuídense de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es esto? ¿De cuál cuerpo? De Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Qué es mutilar? Cortar. ¿Sí? Cuídense de aquellos que provocan división, que empiezan a cortar la iglesia. De estos eran de los que Pablo estaba hablando, Y ya se empieza y ya lo hemos vivido, ya hemos tenido aquí 2 o 3 situaciones de este tipo. Y platicaba alguna vez con alguien y le decía, siempre es lo mismo, siempre son las mismas situaciones. Y tal vez haya gente que ha sido lastimada. ¿Sabe
¿cuánta gente cuánta gente se apartó de Cristo por culpa de estos, y lo digo como dice la palabra, de estos perros que los mordieron, ¿sí? De estos malos obreros y de estos mutiladores de la iglesia de Cristo? ¿Sabe cuántos andan en el mundo por culpa de ellos? Muchos, muchos. Y Pablo había batallado mucho en este sentido. Estamos en el mismo capítulo de lo que leímos ahorita. Si tú fuiste lastimado, estás siendo lastimado, ¿sí? Aún por alguna persona de estas que habla el apóstol Pablo ahí en el versículo 2, ¿sí? Aléjate lo más pronto que tú puedas, como decía el anuncio. El Señor no te quiere así. Dios te quiere libre. No te quiere atado. No te quiere controlado por personas. Dios te quiere controlado por el Espíritu Santo. Dios nos quiere controlados por el Espíritu de Dios. Porque es como cuando a veces a gente de la iglesia le dicen que tu pastor no te da permiso de bailar, por decir, ¿no? Y yo siempre les digo, pues si yo nunca les he dicho que no bailen, ¿o a poco a alguien le he prohibido que baile? Bueno, para empezar, nadie me ha venido a pedir permiso, ¿verdad? Y ni vengan. ¿Sí? Si no invitan, no vengan. No, no es cierto. El problema, hermanos, radica en que nosotros demos la espalda a esas situaciones, a esas personas, a esas cosas que suceden, que sucedieron y que están sucediendo actualmente y de las cuales no estamos ajenos, ¿sí? Y que es necesario que nosotros volteemos a lo que viene adelante. Yo alabo al Señor. Tenemos mucho trabajo el año que viene, mucho que hacer. Mucho que hacer, bendito Dios. El Señor nos ha hablado desde hace semanas, meses atrás, y viene mucho trabajo, vienen bendiciones para la congregación, que mire, ya hemos sido muy bendecidos, vienen bendiciones para la familia, pero es necesario, hermanos, que dejemos el pasado atrás. Es necesario esto, hermano, ¿sí? Que sacudamos en el nombre del Señor Jesucristo nuestras vidas de todo esto y está en nosotros salir, no participar. Pero si ya hemos sido lastimados, confundidos, entonces necesitamos también pedirle perdón a Dios y ser libres de cualquier herida, de cualquier confusión, de las cosas que se han dicho del hermano, de la hermana, de quien usted guste, ¿sí? Porque se han inventado cosas de todo mundo, a todos nos inventan, ¿verdad? Y nomás los que inventan las cosas están muy bien, wow. Usted y yo necesitamos avanzar. Yo alabo al Señor porque en varias ocasiones, en lo personal, sí he sido herido, hermanos. Sí he sido herido. Yo he sufrido traiciones muy, muy, muy profundas, muy fuertes y dolorosas. Y que dice uno, ¿podré salir algún día de esta situación? ¿Podré olvidar lo del pasado y avanzar hacia lo que está delante? Y en el momento pareciera que no, pero bendito sea Dios, que Dios, hermanos, es tan grande que es mucho mayor que ese sentimiento, que esas situaciones, que lo que sea. ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir algo, sí se puede. Primero porque lo dice la Biblia, y si la Biblia lo dice es cierto. Y segundo, porque yo mismo lo he experimentado. Sí es posible. Dos cosas para terminar. Recibe el perdón de Dios, pero también entrégale tu corazón al Señor y perdona
para que no haya resentimientos en tu corazón y en tu vida. Alabo a Dios porque mi corazón está libre, yo levanto manos delante de Dios, libres, libres, y usted no sabe de lo que estoy hablando, pero libres de cualquier resentimiento, y le doy la gloria y honra a mi Señor. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Y en esta noche, si algo tú tienes que hablar con Él, con nuestro Dios, hazlo. Habla con Él. Habla con Él. Dile al Señor que aquí estás, y dile: Señor, yo quiero ya no solamente darle vuelta a la hoja, sino quiero cambiar hasta de libreta. Quiero salir totalmente de esto. ¿Sí? Si te han lastimado, si estás arrastrando esas situaciones, cosas del pasado, Dios es el único que te puede sacar adelante en el presente y en el futuro. Déjame decirte que cuentas con su ayuda y Dios está contigo. Yo quisiera que oráramos, y quiero dejar este lugar a mi esposa para que nos dirija en oración. Pero no desaprovechemos esta oportunidad. Que el pasado no detenga tu vida en Dios. Que el pasado no detenga tu vida en Dios. Aleluya. Habla con Dios, hablemos con nuestro Dios. Y yo creo que si Dios está trayendo tu pensamiento, situaciones, personas, ¿sabes qué es? Porque ahí está eso que tienes tú que olvidar, eso que tienes que perdonar, eso de lo que tienes que salir. Y este es el día. Mira, es la última reunión. Mañana se acaba el año. ¿Sí? Delante de Dios, pues que si se acaba el año o no, es lo mismo, no pasa nada. Pero es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad para poder nosotros dejar el pasado y empezar de nuevo en muchas cosas. Aleluya. Pues vamos a orar, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar orando, si quieres ponerte sobre tus pies o hincarte en tu lugar, pero vamos a hablar con Dios, lo que Dios te haya hablado a través de esta palabra, olvidar el pasado, entregar, ¿verdad?, lo que tengas ahí en tu corazón, si hay algo por lo cual tienes que pedirle perdón a Dios. Si has permitido raíz de amargura, enojo en tu vida, esta noche es para pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Aleluya, gracias Dios. En esta hora, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, no por los méritos propios, sino por los méritos de nuestro Señor Jesús. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Cada uno de nosotros, mira el corazón de cada hermano, de cada hermana, Señor, que está aquí esta noche. Aquellos que están a través del Facebook, Señor, aquellos que en otro momento van a oír esta palabra, esta predicación, que sea tu Espíritu Santo obrando en los corazones en esta noche, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, obrando en nuestras vidas. Escucha la oración de aquel, Señor, que con todo su corazón está clamándote a ti, confesando su pecado, hablándote de lo que hay en sus corazones, hasta en lo más íntimo, lo más profundo, porque tú lo conoces todo, mi Dios. Mira aquel que está hablando y pidiendo, suplicándote, Señor, que perdones el pecado, tal vez de amargura, resentimiento, enojo, Señor. Perdona, limpia nuestros corazones, y que la tristeza que pueda haber en el corazón sea cambiada en gozo, porque te tenemos a ti, Padre bueno, porque te tenemos a ti, mi Dios, en nuestros corazones.
porque tú eres la fuente de vida, la fuente de gozo, porque en tu presencia solamente hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, Señor. Gracias por esta noche de bendición en tu presencia. Bendice el corazón que te busca esta noche. Bendice el alma que te dice: te necesito, Dios. Aquel alma que está clamando esta noche, pidiéndote ayuda y diciéndote: Señor, te necesito, Dios, te necesitamos. Necesitamos tu gracia, tu presencia con nosotros, Dios. Llénanos con tu presencia esta noche, y que tu presencia llene el corazón y eche fuera la tristeza, eche fuera el dolor, Señor, y que sea llenado, curado con tu misma presencia, Dios. Tú eres el bálsamo a nuestras vidas. Tú eres lo que necesita nuestro corazón, nuestra alma. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Dios, porque solo tú, mi Dios, puedes meter tu mano ahí donde nadie más puede hacerlo, ahí donde ni un médico, ni un psicólogo, ni un psiquiatra puede penetrar, porque solo tú, mi Dios, tienes el poder para restaurar, para sanar, porque tú eres el creador de todas las cosas. Tú eres mi creador, tú eres el creador de cada uno de nosotros, Dios. Tú nos formaste nuestra alma, nuestro espíritu. Y tú sabes, Señor, que te necesitamos. Llena el vacío, llena el corazón, Señor, y que podamos avanzar, proseguir, seguir adelante, Señor. Que sigamos adelante, que no decaiga el ánimo de mis hermanos, que no decaigan por las situaciones, las necesidades, no, Señor, sino que prosigamos adelante hacia la meta. Seguir, Señor, por lo que viene adelante, lo que tú tienes adelante para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos levantar nuestra mirada y no ponerla en las circunstancias, no ponerla en las cosas materiales, sino levantar nuestra mirada. Y como decía el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él podía levantar su mirada y decir: mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y de ti viene nuestro socorro, de ti viene nuestra ayuda, Dios. Gracias, porque de ti dependemos, y lo que viene adelante, Señor, nuestro futuro está en tus manos, Señor. Nuestro futuro está en tus manos. No hay por qué tener temor, Dios, porque tú vas con nosotros. Gracias. Bendice cada familia que está aquí, cada hombre, cada mujer, cada niño sea bendecido con tu presencia, Señor. Y te damos muchas gracias. Gracias porque tú nos hablas, porque tú nos exhortas a seguir, a avanzar, Señor, en lo que tú has hablado. Tú has hablado cosas tan específicas a mis hermanos, a mis hermanas, de servicio a ti, Señor, de cosas que tenemos que hacer. Ayúdanos a serte fieles, a hacer aquello para lo cual tú nos has llamado, con fidelidad, con gozo, haciendo de la mejor manera, porque es para ti, mi Dios. Gracias, Dios, gracias. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gracias, Señor.